acerca de la interpretación de las normas jurídicas en lo que es la materia de tendencias jurisprudenciales, comentábamos que la fuente Wikipedia establecía que en tal sentido se puede establecer el proceso de formación de las leyes. En el caso de Venezuela, el proceso de formación de las leyes está establecido desde el artículo 200-215 de la Constitución que está vigente, el cual vamos a entrar a conocer. En este sentido, reafirmamos que la Constitución que está vigente actualmente es la que está publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5908 del jueves 19 de febrero de 2009. En el caso de nuestra materia que estamos trabajando, lo que es las tendencias jurisprudenciales, vamos a ir directamente al artículo 200 de la Constitución y vamos a ver el proceso de formación de las leyes de manera puntual, el cual nos va a permitir entender todo el proceso legislativo que se tiene que llevar para que se pueda crear un artículo, y en ese caso viene a conformar toda la información del Código Orgánico Tributario. Es un proceso bien complejo porque es una norma compleja, y esa comisión de estudios fiscales obviamente llevó un proceso de investigación bastante complejo para poder condensar cada teoría en cada artículo. Bien, en este caso, viniendo por acá para la parte del Poder Legislativo en Venezuela, vamos a ubicarnos rápidamente en el artículo 200, vamos a checar acá un momentico, el artículo 202, que es lo que establece lo que es la ley. ¿Okay? En este sentido, ese artículo 202 de nuestra Constitución claramente establece lo que es el proceso de formación de las leyes en su sección cuarta, el cual vamos a pasar a explicar. Así las cosas, en la sección cuarta del Poder Judicial y del Poder Legislativo en Venezuela, establece lo que es el proceso de formación de las leyes, a lo que nos hace referencia la base que estamos consultando, que es Wikipedia. Y esa sección cuarta inicia su encabezado de la siguiente manera. Artículo 202. Un momento. Artículo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinadas materias se podrán denominar códigos. En nuestro caso estamos trabajando lo que es la interpretación de nuestro Código Orgánico Tributario. Ahora bien, vamos a ver a quién le corresponde la iniciativa de las leyes. En este sentido, en el caso de Venezuela, de conformidad con el artículo 204, quienes llevan la iniciativa de crear las leyes, o sea, para regular tal situación. En este sentido, dispone el artículo 204 lo siguiente. La iniciativa de las leyes corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, numeral 2, a las comisiones permanentes, numeral 3, a los integrantes de la Asamblea Nacional en un número no menor de 3, al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trata de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, numeral 5, al Poder Ciudadano cuando se trata de leyes relativas a los órganos que lo integran, numeral 6, al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral, numeral 7, a los electores y electoras en un número no menor de 0,1% de los inscritos en el registro civil y electoral, numeral 8, al Consejo Legislativo cuando se trate de leyes relativas a los estados. De igual forma, establece el artículo 207, para convertirse en ley, todo proyecto recibirá 2 discusiones en días diferentes, siguiendo y en los reglamentos respectivos. Aprobado el texto, el presidente o presidente de la Asamblea Nacional declarará sanción la ley. Continúa Venezuela en su artículo 208 que en la primera evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad a fin de determinar la pertinencia de la ley,
Se discutirá el articulado. Aprobado en primera discusión, el proyecto será remitido a la comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado con varias comisiones permanentes, se designará una comisión mixta que en la ley presentarán el informe correspondiente en un plazo no mayor de 30 días. De igual forma, establece el artículo 209 en el proceso de la formación de las leyes que recibido el informe de la comisión correspondiente se dará inicio a la segunda discusión del proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin modificaciones, quedará sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolverá a la comisión respectiva para que ésta las incluya en plazo no mayor de 15 días continuos. Leída la nueva versión del proyecto de ley plenaria de la Asamblea Nacional, esta decidirá por mayoría de votos lo que fuere procedente respecto de los artículos en que hubiere discrepancia y a los que hubiese conexión de estos. Resuelta la discrepancia, la presidencia declarará sancionada la ley. Entonces, en líneas generales, es lo que se establece en el procedimiento de la formación de las leyes y vamos a ver brevemente cuáles son las diferentes etapas de que pasa después de sancionar la ley. En este sentido, el artículo 212 de la Constitución establece que al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta. Seguidamente, en la formalidad de la ley, establece el artículo 213 que una vez sancionada la ley se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el presidente o presidenta, los dos vicepresidentes o vicepresidentes y el secretario de la Asamblea Nacional con la fecha de su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de ley será enviado al presidente de la Asamblea Nacional o presidente de la República a los fines de su promulgación. Continuando con nuestra explicación, a tenor del artículo 214 de nuestra Constitución, establece que el presidente de la República promulgará la ley dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, en acuerdo con el Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique algunas de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda ley o parte de ella. La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el presidente o presidente de la República por mayoría absoluta de los diputados o diputadas y remitirá la ley para la promulgación. El presidente de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los 5 días siguientes a su recibo sin poder formular nuevas objeciones. Cuando el presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional, solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el lapso de 10 días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de 15 días contados desde el recibo de la comunicación del presidente de la República. Si el tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el presidente de la República promulgará la ley dentro de los 5 días siguientes a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, establece el artículo 215 de la Constitución: la ley quedará promulgada y producirá efecto ante todos los ciudadanos del territorio nacional y también por el principio de la extraterritorialidad según la nacionalidad, al publicarse con el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, el proceso de interpretación de la ley que haga el particular o que haga el administrado o que haga el judicial resulta que es un tema bien importante por cuanto ya una ley cuando fue formada pasó por un proceso complejo de formación, recibió un proyecto, se hicieron 2 discusiones, hubo un veto presidencial, unas observaciones y cuando ya está todo en armonía tanto con la Constitución y el Estado Social de Justicia y de Derecho, se promulga en la Gaceta Oficial y ahí es cuando adquiere la fuerza de ley y se aplica el artículo 1 del Código Civil, el cual establece
que el desconocimiento de la ley o la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento. Continuando entonces con los instrumentos de interpretación de la ley, la tercera premisa es el elemento lógico, el cual hace referencia que es aquel que para establecer el o los sentidos o alcances de una ley se vale del análisis intelectual de las conexiones con las normas, que las normas de una misma ley guarden entre sí, o bien con otras leyes que versen sobre la misma materia. En nuestro caso, la conexión que hay entre el Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuestos a la Renta, la Ley del IVA, las ordenanzas municipales, etc. en su conjunto. En cuanto a la cuarta premisa, encontramos a lo referente al elemento sistemático, el cual permite interpretar la ley atendiendo a las conexiones de la misma con la totalidad del ordenamiento jurídico del cual forma parte, incluidos los principios generales del derecho. Así, este método no es sino un grado más avanzado del método lógico.